que en sí originalmente se lo plantea como una continuidad respecto al esquema clásico, en base a que gran parte de sus fundamentos se basan en ese sistema. En la realidad, hoy vamos a ver en la clase que la gran mayoría de los supuestos que plantea el sistema neoclásico no tienen una relación directa con el sistema clásico que vimos, principalmente en el caso de Smith y Ricardo. Hay algunas cuestiones que sí van a ver una continuidad en términos profundos de lo que es la teoría, pero en lo concreto y en la aplicación práctica de la misma no se va a ver en términos generales grandes similitudes, por más de que hay similitudes y no es que estos son todas diferencias. Respecto a la bibliografía, son dos textos, autores varios y Fernández. Si nos enfocamos en los principales autores que van a estar enfocándose en este sistema teórico, podemos pensar en dos, digamos, lo podemos separar en dos. Primero a los autores vinculados, ¿no?, a la revolución marginalista, que se lo suele denominar, con Gibbons, Menger y Walras. Podemos ubicarlos históricamente desde a fines del siglo XIX, digamos, momento en que el sistema capitalista ya venía teniendo un desarrollo mucho mayor de lo que pudieron ver los clásicos. En el caso de Smith no llegó a ver casi nada del proceso de desarrollo del sistema actual. Y en este caso, Gibbons va a hacer aportes importantes a lo que es la teoría de la utilidad, principalmente a la teoría subjetiva del valor. Ahí ya encontramos una diferencia muy importante con los clásicos. Si bien no estudiamos la teoría clásica del valor, los clásicos van a estar buscando una teoría objetiva del valor, principalmente, como mencionamos a lo largo de la clase de Smith y también en Ricardo, el valor va a venir dado por el trabajo. Bueno, Gibbons va a presentar otro esquema teórico respecto a las teorías de valor. Después tenemos a Menger, si bien se lo ubica dentro de los autores que están dentro de la revolución marginalista, y si bien hace aportes a la teoría de la utilidad, si lo pensamos en términos de teorías, va a pertenecer a la escuela austríaca. Lo vamos a estudiar aquí en profundidad, pero Menger es uno de los que inicia la escuela austríaca en términos de estudios económicos. Y luego tenemos a Walras, otro autor muy importante, ya que él va a ser el equilibrio general walrasiano, que va a ser un sistema teórico donde a partir de todas las cuestiones teóricas que vamos a ver ahora, va a presentar un equilibrio general de toda la economía en base a mercados que forman parte de ella. Digamos, ya vamos a dejar de estar estudiando o viendo el análisis de una perspectiva de la economía política y nos vamos a enfocar en el estudio de la economía, principalmente en esquemas de eficiencia y en análisis de mercados concretamente. Y Walras lo que va a hacer es plantear un esquema general de equilibrio de todos los mercados en forma simultánea. Luego, si pensamos en autores un poco más recientes o que escriben luego, nosotros principalmente cuando estudiamos microeconomía nos basamos en el análisis de Marshall, porque no vamos a estar haciendo análisis sobre el equilibrio general, pero sí sobre equilibrios parciales y en análisis de mercados específicos. Esa es la principal diferencia. Si bien puede sonarnos muy similar, el análisis walrasiano plantea un equilibrio general de todos los mercados. En cambio, Marshall solo va a estar enfocándose en lo que va a ser el equilibrio en cada mercado particular y va a tener grandes aportes, especialmente en lo que es la elasticidad, que estimo que lo habrán estudiado los que pudieron hacer microeconomía. Eso va a ser una herramienta muy importante en parte de sus aportes. Bueno, si pensamos en el contexto histórico, como dijimos antes, a fines del siglo XIX, 1870, es donde surge esta revolución marginalista, aproximadamente hasta 1914.
donde ya se va a estar conformando lo que es la teoría neoclásica o el sistema neoclásico, como lo estudiamos acá, en el contexto de una economía mucho más desarrollada. Y no solo eso, sino que si nos diferenciamos del momento histórico en el cual Smith y Ricardo van a estar estudiando, el sistema de producción estaba funcionando de forma diferente. Como vimos antes, Smith va a estar analizando el sistema capitalista bajo el funcionamiento de tres modos de producción distintos, habíamos dicho el sistema de producción artesanal y también el modo de producción ya vinculado a la relación capital-trabajo, esas nuevas relaciones sociales de producción, en base a manufacturas. Digamos, ese era el principal cambio. Si nos enfocamos o nos ubicamos históricamente en este contexto de este sistema teórico, no solo va a existir la producción de mercancías o de manufacturas, sino que vamos a estar en presencia de un sistema que ya había incrementado su concentración por parte de los mercados y las empresas en sí, digamos. Ya existía una gran empresa, un funcionamiento fabril que Smith y Ricardo no lo habían llegado a ver, digamos. Eran desarrollos económicos relacionados a la protoindustria, si se puede decir. Y otra cosa importante que no se suele mencionar o que en el análisis histórico-económico no se menciona mucho, el momento en el que surge esta teoría de la revolución marginalista, principalmente, es un momento de crisis importante. O sea, es la primera crisis global o la primera gran crisis que tiene el sistema capitalista, es el momento en el cual surge esta teoría marginalista. Lo vamos a ver luego en términos de si el sistema neoclásico nos puede explicar las crisis y nos da soluciones a cómo salir de ellas. Vemos que la crisis de 1870 es una de las más grandes de la historia en términos de tiempo que llevó a salir de esa crisis. Aproximadamente hasta 1900 se vivió en un periodo de crisis con deflación, principalmente en la economía estadounidense. Luego, si pensamos en el sistema monetario internacional, ya regía un sistema que era el patrón oro, no sé si lo conocen, pero al haber una internacionalización de todos los intercambios en términos generales, las naciones iban relacionando cada una de sus monedas con el oro en términos de valor para poder realizar los intercambios. Esas son grandes diferencias de los momentos históricos donde surgen o se desarrollan estos sistemas teóricos. Bueno, si nos enfocamos... Sí. ¿Qué era el patrón oro que no escuché? El patrón oro es un sistema que nace en Inglaterra, digamos. También otro elemento importante que podemos pensar es que Inglaterra era el eje económico mundial, digamos, Estados Unidos todavía no se había consolidado como la economía más importante quizás en términos internacionales, y se utilizaba como forma de relacionar las monedas, digamos. Cada país tenía sus unidades monetarias que se vinculaban como si fuera el tipo de cambio, no con otras monedas, digamos, no había competencia de monedas, sino que todas se basaban con un patrón oro, digamos, en términos de relación de valor. Entonces podía existir devaluaciones no respecto a otras monedas, sino siempre con el valor del oro. Esa era la forma en que regía el sistema monetario internacional. Siempre pensándolo desde la abundancia de oro que tenía también Inglaterra, digamos. De ahí también venía la relación, ¿no?, con este sistema monetario. Inglaterra tenía una gran cantidad de colonias, tenían una gran capacidad de obtener oro, entonces se lo consideraba como la necesidad de atar las unidades monetarias con algo que tenga un valor real en un objeto, digamos. Esto es la forma en la cual el sistema monetario ató los valores de las monedas respecto no a otras monedas o, por ejemplo, el sistema internacional del dólar, sino que con un objeto concretamente. Dentro de las características del sistema neoclásico,
ya arrancamos con diferencias porque si vimos, analizando los estudios de Smith y Ricardo, en el largo plazo ambos tenían una visión negativa sobre lo que era el capitalismo. Pensaban que digamos, ellos se enfocaban en el análisis de la acumulación y pensaban en la necesidad de que esos procesos de acumulación no cesen o no se corten, pero que en el largo plazo eso podía suceder. Ricardo el análisis lo hace por el lado de la renta de la tierra, que eso luego no es un excedente económico para una inversión productiva, y Smith lo analizaba desde el lado de la competencia, la tendencia a que no se compita y eso afecte las rentabilidades. En este caso, el sistema neoclásico va a tener una visión muy positiva sobre el capitalismo y va a estar enfocándose en el rol de los mercados como eje fundamental de su teoría, pensando ya en que el sistema no necesita ningún tipo de intervención en ningún momento y lugar de su funcionamiento, digamos. Si nosotros dejamos al libre azar el mercado en cuanto a la determinación de los precios, que van a ser los que guíen los valores de todas las cosas, el sistema siempre se va a autorregular a través del esquema de oferta y demanda, que calculo ya conocen, corrigiendo cualquier tipo de desequilibrios que puedan existir. Esto es muy importante porque tiene implicancias en la forma en la cual los gobiernos digamos, van a estar actuando, digamos, según el sistema neoclásico, esta forma de pensar la economía va a tener implicancias sobre el rol del Estado, digamos, en términos de que no se necesitan intervenciones de ningún tipo para poder lograr procesos de desarrollo de forma sostenida. Por detrás de todo esto también está lo que es la ley de Say, que se vincula también con los clásicos y con Ricardo explícitamente, pero en términos generales pensemos que los clásicos estaban pensando en procesos de acumulación de capital para lograr inversiones y eso es lo que en el fondo iba a generar crecimiento y riqueza. Sí. ¿Alguien dijo algo o fue un error? Bueno, los clásicos en sí pensaban que los procesos de crecimiento y desarrollo venían a través de la acumulación de capital, lo cual venía de forma previa por parte del ahorro, digamos, implícitamente se está pensando en la existencia de un ahorro debido a ese excedente que sobraba, ¿no?, de los procesos productivos por parte de los empresarios o capitalistas, lo cual podía sustentar un sistema de continuo crecimiento. Bueno, en este caso la ley de Say también se va a aplicar y se va a estar pensando en que la oferta, digamos, esa oferta que van a ser las empresas, las que brinden todos los productos para la economía, no van a necesitar, digamos, de ningún estímulo, en este caso de la demanda. Digamos, cada bien que se produce va a encontrar la colocación en los mercados para poder venderlos. Eso también es importante a la hora de analizar el análisis neoclásico. Respecto a la conformación de la sociedad, cambia radicalmente la forma de estudiar la economía. Ya no vamos a estar hablando de clases sociales, sino que de individuos o agentes económicos. Esto es muy importante también para el sistema neoclásico porque el agente económico en sí va a ser su unidad de análisis. O sea, la forma de estudiar la economía va a ser a partir del estudio de los individuos, eligiendo, ¿no?, tomando decisiones en todos los ámbitos con ciertas características, digamos, que ahora las vamos a ver, pero en términos generales esto rompe directamente con el sistema clásico en la forma de estudiar y ver la economía, digamos. Ya no vamos a estar analizando procesos de desarrollo en base a análisis del excedente económico que puedan generar las distintas clases sociales y poder observar o identificar cuál es el excedente, digamos, o el destino del excedente y qué clase lo va a estar realizando para poder generar procesos de desarrollo. Bueno, también otra cosa importante que implica realizar el análisis
desde el enfoque de los individuos o agentes económicos, es plantear que todos son iguales. Eso también tiene implicancias en el sentido de que no hay relaciones de poder. Si miramos a Smith y Ricardo, sí van a estar hablando de relaciones de poder, principalmente entre los terratenientes y los productores o empresarios, y el rol que iban a tener cada uno de ellos, y las pujas que se iban a dar en la lucha por ese excedente o en la apropiación de ese excedente económico en sí, para lograr procesos de desarrollo en términos generales. Digamos, la teoría neoclásica ya deja de ver todo eso y va a pensar que somos todos iguales sin ningún tipo de poder superior respecto del resto. Bueno, en términos específicos no vimos teorías del valor en el pensamiento clásico, pero me pareció importante mencionarlo porque es el fundamento de la teoría, digamos, la teoría de demanda del sistema neoclásico se basa en una teoría subjetiva del valor totalmente distinta a la mirada de los clásicos, que tenían una visión sobre la teoría objetiva del valor centrada en el análisis de los costos de producción. Digamos, el trabajo era lo que generaba valor y eso era lo que iba a generar las producciones, digamos. El valor viene dado por la producción a través del trabajo que tiene incluido en cada producto. Entonces se va a estar pensando en los precios respecto a su costo de producción. Pero si miramos el análisis de Smith de forma detallada o en términos de cómo él va analizando la teoría, va a encontrar una paradoja que no logra resolver sobre el agua y los diamantes. Bueno, ¿cuál es la situación que se plantea? Primero que nada, pensemos que los economistas o filósofos desde el comienzo van a dividir lo que es el valor y los precios de las cosas. Desde una mirada estocástica o relacionada a la religión, los primeros economistas pensaban que el valor de las cosas venían dadas por la divinidad, digamos, no era el precio de los bienes a partir, por ejemplo, del costo de producción o la utilidad que podían tener, lo que generaba valor, sino que eso estaba vinculado a los precios. Ya vinculándonos con los clásicos, Smith no logra resolver lo que es esta paradoja en el sentido de por qué, por ejemplo, el agua, que es un bien muy útil y que tiene un alto valor de uso, tiene un bajo valor de cambio. Digamos, su precio es muy bajo. Y en cambio los diamantes, que tienen un bajo valor de uso o un bajo nivel de utilidad, tienen un alto valor de cambio. Bueno, si bien no vamos a entrar en detalles, lo que va a estar pensando Smith es el trabajo que hay por detrás de la producción o la elaboración de esos bienes, lo que va a determinar el precio de esos bienes. Y en cambio los marginalistas no van a estar viendo que la utilidad total o el valor de uso, digamos, ese es el error que van a considerar los marginalistas por parte de los clásicos, que estaban mirando la utilidad total y no la utilidad marginal, que en este sentido va a ser lo que va a determinar el valor de cambio. Digamos. La última unidad consumida va a ser lo que determine la valoración que hagan los individuos sobre los objetos y lo que determine los precios. Y de aquí también implica un cambio o en el sentido de la centralidad que le van a dar los economistas al análisis del sistema económico y a la generación de valor. No ya en el trabajo como teoría objetiva del valor, sino en la utilidad marginal, digamos. El valor de los bienes va a venir dado ya no por el trabajo únicamente, sino por la utilidad que estos generen. Y pensándolo en términos marginales. Digamos, nosotros mencionamos que la teoría actual se basa en la revolución marginalista. Si miramos los clásicos, el único que va a estar haciendo un análisis marginal en algún momento va a ser solamente Ricardo, que lo va a aplicar a la teoría de la renta diferencial y va a aplicar rentabilidades diferenciales respecto a lo que es el uso de la tierra, pero no lo va a estar utilizando en el resto de los factores productivos y en ningún tipo de otro bien, digamos. Se van a estar enfocando solamente en el análisis agrícola
respecto al uso de la tierra. La revolución marginalista lo que viene a hacer es utilizar digamos, la marginalidad en todos los objetos y en todos los factores productivos. Digamos, ya no vamos a estar, dejamos de hablar de clases sociales, hablamos de factores productivos, los cuales van a tener retribuciones en base a sus productividades en términos marginales. Digamos, esto es lo que va a estar haciendo la teoría neoclásica. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. La verdad que no entendí la parte de la última unidad consumida. ¿Cómo se explica eso? Eso lo vamos a poder ver en el análisis de gráfico de oferta y demanda. Digamos, nosotros, a partir de un gráfico de utilidad que no lo vemos en la materia, nosotros derivamos la curva de demanda. Digamos, van a estar pensando de que si yo consumo un vaso de agua, el primer vaso que yo consuma va a tener un gran valor, digamos. Voy a estar dispuesto a pagar mayor cantidad de dinero por el primer vaso de agua. Cuando yo tomo el segundo vaso de agua, quizás valga lo mismo, pero ya el tercer vaso de agua, cuando uno ya le genera menos utilidad, esa última unidad, el valor que le vamos a estar brindando a ese bien va a ser menor. Entonces eso es lo que nos va a determinar una curva de demanda decreciente. ¿Se entiende? Sí, ahí está. Gracias. Ok. O sea, cuando hablamos de marginalidad, es respecto, ¿no?, a la cantidad que nosotros vamos a estar consumiendo de cada bien y se piensa que implícitamente a mayor cantidad, menor va a ser la utilidad que nos va a brindar ese bien y menor va a ser el valor que le demos, lo cual va a estar afectando al valor de cambio en sí. Bueno, avanzando con el sistema teórico neoclásico, como dijimos antes, el análisis de economía política va a desaparecer, vamos a estar hablando solo de economía, en donde la búsqueda de la objetividad en el análisis va a ser fundamental. Ya no se van a estar analizando los procesos, si bien Smith y Ricardo buscan analizarlo desde el enfoque positivista también, o desde el iluminismo, en la forma de analizar o brindar explicaciones, ¿no?, a los eventos sociales o a los fenómenos sociales, como lo hacían en las ciencias naturales. Bueno, la economía neoclásica va a ir un poco más allá y va a utilizar directamente los herramientales de la física. Digamos, ya no va a haber un análisis social de ningún tipo y todo va a estar analizado en base a que los individuos funcionan como funcionaría la física, digamos, cualquier objeto de la naturaleza en sí. Eso es lo que nos transmiten los gráficos de oferta y demanda. Quizás en algún punto sí tienen funcionalidad, digamos, lo que nos interesa. Nosotros cuando hablamos de sistemas teóricos es que van a estar simplificando la realidad y van a estar buscando un análisis de la misma, digamos, ¿no? Quizás el error de la teoría neoclásica es presentarse como objetiva y en sí también presenta subjetividades. Pensar que todos los individuos tienen la misma ponderación de importancia, o que no tienen, digamos, eso sería referirnos a que nadie tiene un poder respecto a otro, digamos, somos todos igualmente ponderados, también es una forma de subjetivar, ¿no?, nuestro análisis, lo cual ya entraría en una subjetividad y no sería objetivo desde un comienzo. Respecto, bueno, nosotros mencionamos que Gibbons y Menger son los principales teóricos que van a estar haciendo aportes, ¿no?, sobre la utilidad y el enfoque de la marginalidad en el análisis económico. Walras y Marshall van a ser los que van a sintetizar todos esos aportes con los análisis gráficos que conocemos. Y en términos económicos, nosotros estudiamos habitualmente o conocemos, ¿no?, dos enfoques de la economía. Por un lado la macroeconomía, que es la materia que estamos estudiando, y por el otro la microeconomía. Bueno, el análisis neoclásico, su enfoque va a ser la microeconomía, digamos. Hasta después del análisis keynesiano, la macroeconomía como la conocemos hoy prácticamente no existía, si bien se puede pensar en algún tipo de avance en ese sentido.
en términos de agregados económicos, si bien existieron desde siempre, el enfoque macroeconómico como lo conocemos hoy es bastante reciente. Bueno, y sintetizando toda la estructura teórica que va a estar planteando, dijimos el cambio de enfoque a el estudio de los individuos, digamos que ellos van a tener ciertas características, ya cambió la teoría del valor o la forma de la valoración de los objetos y en la economía. Bueno, en términos concretos, lo que va a estar estudiando el sistema teórico neoclásico va a ser a los individuos en el ámbito de la elección. Digamos, desaparece el análisis de la distribución. Ya no se va a estar estudiando o ponderando a qué clase social va a ser mejor que se destine ese excedente o ese valor producido, sino solamente vamos a hablar de individuos en el ámbito de la elección, digamos. Ellos van a ser el enfoque analítico que se va a estar utilizando. Bueno, para que el análisis teórico tenga un fundamento consistente, digamos, para que cuando nosotros hacemos los análisis gráficos, por atrás hay supuestos muy grandes que van a tener que estar operando para que puedan funcionar. Aunque muchas veces en la práctica podemos ver que en algunos casos no funcionan, digamos, no es desecharlos, en mi punto de vista no es desechar los enfoques teóricos, sino pensar la utilidad que nos puede brindar cada enfoque teórico en las distintas situaciones. Eso por ahí es importante que lo consideren a la hora de pensar la economía o cómo la pueden ver dentro de perspectiva o evaluar qué es lo que está sucediendo. En términos de consistencia del herramental teórico que va a estar utilizando el sistema neoclásico, se va a suponer que esos individuos que va a hacer la unidad analítica que va a estar utilizando este sistema va a tener que tener ciertas características. La irracionalidad no va a poder existir por parte de los agentes, digamos. Va a pensar que todos nosotros somos racionales a la hora de tomar decisiones. No podemos tomar decisiones antieconómicas, digamos. El altruismo en algún punto no podría existir y todas las personas van a estar enfocándose en una racionalidad que va a ser única y respecto al análisis económico, digamos. Siempre por detrás de eso está el análisis costo-beneficio, como se menciona abajo, donde todos los individuos llevan ese análisis o economizan todos los análisis que pueden realizar en términos de toma de decisiones. Pensemos que están estudiando los individuos en el ámbito de la elección. Bueno, estos individuos todo el tiempo van a estar realizando un análisis racional de todas sus decisiones. Siempre van a poder elegir entre alternativas, lo cual es un fundamento importante para el funcionamiento del análisis de los mercados. También van a tener necesidades infinitas, si bien dijimos que la utilidad marginal es decreciente, digamos, cada vez que consumimos una unidad más de cada bien, la utilidad que nos brinda es menor, pero a los análisis descriptivos de la teoría se necesita que esas necesidades sean infinitas, lo cual a veces puede chocar con cierta irrealidad. También todos los individuos saben cuáles son sus preferencias y no presentan contradicciones. O sea, siempre vamos a poder ponderar digamos, la utilidad o la preferencia que nosotros tengamos sobre todos los bienes y sobre todas las cosas de la economía. Nosotros siempre vamos a estar pudiendo elegir entre distintas opciones. Nunca vamos a entrar en contradicciones o en decir, bueno, no puedo elegir o los dos me dan lo mismo. Lo cual son supuestos fuertes que siempre van a estar operando por detrás del sistema teórico. Respecto al análisis marginalista, ¿no? Siempre está operando la racionalidad matemática y la maximización de todas las funciones que nosotros estudiamos habitualmente en microeconomía, digamos. Siempre estar maximizando la utilidad o el beneficio en todos los casos. Y en términos de los costos, se van a estar minimizando los costos a través del costo marginal, por ejemplo. Otros supuestos importantes que va a estar realizando el sistema neoclásico para su funcionamiento es que los mercados funcionan según los supuestos de competencia perfecta, digamos. No va a haber ningún tipo de concentración
en ningún mercado, lo cual entra un poco a veces en contradicción hasta con el mismo momento teórico en el cual se realiza la teoría, porque ya existían ciertos monopolios en términos, por ejemplo, de la actividad industrial, la extracción de energía en términos de petróleo y también de carbón, que eran las fuentes de alimentación en ese momento. Ya existían grandes empresas que realizaban esas actividades de forma concentrada, digamos. La atomización de los mercados ya no era una realidad en ese momento en términos teóricos, a diferencia de lo que ocurría en la época en que escribía Smith y Ricardo. Respecto a los otros supuestos de competencia, son los conceptos que se ven habitualmente en microeconomía. No se puede aceptar ningún tipo de restricción a la entrada o salida de las empresas. Pensemos que en este sentido se habilita que cualquier agente que quiera competir con otro siempre lo va a poder hacer y va a poder entrar a ese mercado y salir sin ningún tipo de problema, digamos. No va a haber costos ni de entrada ni de salida en ningún mercado para competir en los bienes. También se piensa en que los bienes son homogéneos, digamos, no hay diferenciación de productos y que la información es perfecta, digamos, que no hay ningún agente que pueda tener mayor información que el resto para tomar las decisiones correctas, ya que se va a estar pensando que los precios van a ser los que transmiten todo el tiempo la información necesaria para tomar decisiones, digamos. En la síntesis de toda la información que necesitamos para tomar las decisiones respecto a los consumidores y a los productores, los precios, digamos. Esos van a ser los que nos van a guiar en esa toma de decisiones, y en este sentido, si los mercados no son perfectos, nos estarían brindando información imperfecta. Es difícil pensar hoy en día que existen mercados competitivos, o en su gran mayoría, digamos. Respecto a otros elementos importantes, ya lo hemos mencionado antes, cada factor productivo va a recibir lo que aporta al sistema, no va a ser un excedente que se va a estar apropiando cada clase, sino se va a estar hablando de factor productivo en términos de que lo que aporte cada uno a la producción, en términos marginales, digamos, la productividad marginal que aporte cada factor productivo a la producción total, va a ser lo que le va a corresponder obtener en términos de dinero. Entonces, en este sentido, si cada uno va a estar aportando lo que corresponde respecto a su productividad, no tendría que haber ningún tipo de conflicto distributivo. Bueno, y si pensamos en los problemas que nos genera todo esto, también esta teoría, en la forma en que se plantea, y con los supuestos que estamos presentando, deja de lado los elementos de la temporalidad y la historicidad de los hechos, como que se deshumaniza en algún punto el análisis económico, no va a estar hablando de agentes sociales, digamos, simplemente o van a ser factores productivos o individuos que son racionales, que van a operar siempre de la misma manera. No es que van a poder tener cambios en su forma de pensar o de actuar. Entonces eso nos implica que la teoría se puede aplicar en todo tiempo y lugar. Si los agentes actúan siempre de la misma forma, la teoría va a funcionar siempre en todo momento. Como síntesis de lo planteado anteriormente, la síntesis de todo esto que la presenta Walras, principalmente en este caso el análisis que vemos acá, por ejemplo, de un mercado específico, es el análisis marshalliano de oferta y demanda. Vemos que a partir del análisis de todos estos mercados es cómo se van a ir determinando los precios en cada uno de ellos, lo cual va a ser en términos de mercado competitivo, como dijimos antes. No sé si ya conocían este gráfico, si están acostumbrados a manejar ejes de coordenadas, quizás los que hicieron microeconomía sí, pero en términos generales tenemos dos curvas que nos van a estar interesando. Por un lado, una curva de oferta, que va a ser la línea roja, la cual nos va a estar mostrando los costos de producción, va a representar todos los elementos relacionados a los productores.
no estamos pensando ya en empresarios, por ejemplo, se piensa en productores, y por el lado de la demanda va a ser la que tiene una tendencia decreciente, en la cual se va a hablar de consumidores. Si pensamos en la curva de oferta, tenemos en el eje horizontal lo que representa las cantidades que se van a estar produciendo o consumiendo, y por el eje vertical el precio de los mismos. Entonces, por detrás de esta curva de oferta vamos a ver que a medida que se incrementa la cantidad, digamos, de bienes que se van a estar ofreciendo, el precio va a ser mayor, lo cual también está implicando elementos en términos de los costos productivos, digamos. Si bien la curva de costos tiene una tendencia decreciente en un comienzo, luego tiene una tendencia creciente, digamos. Se piensa que los costos van a estar incrementándose y eso va a llevar a una necesidad de recibir mayores precios. Pero en términos de mercados de oferta y demanda, en términos de consumo, cuando nosotros ofrecemos mayores bienes, el precio ese va a aumentar. Lo interesante de Marshall va a ser el análisis de la elasticidad, que va a ser el posicionamiento de esas curvas, digamos. O pueden ser más aplanadas o más verticales. Lo cual va a mostrarnos la elasticidad, la sensibilidad que se tiene, por ejemplo, el incremento de la oferta de un bien respecto a su precio. Si la curva es más plana, ¿qué nos va a estar diciendo ese mercado? ¿Alguien por ahí lo puede decir? ¿Cómo fue la pregunta? Eso, profe, lo de antes? Perdón. ¿Estaban prestando atención, chicos? ¿O? Profe, sería que no aumenta tanto el precio con respecto a lo que aumenta la oferta. Claro. O sea, cuando aumenta, digamos, si la curva es cada vez que sea más plana, va a haber menor sensibilidad. Entonces, o sea, va a haber un menor incremento de precios ante el aumento en las cantidades. Y por el lado de la demanda, si lo pensamos en cantidad, como dijimos antes, va a estar reflejando la utilidad de esos bienes. Entonces, cada vez que consumamos más, vamos a estar menos dispuestos a ofrecer dinero para consumirlos, entonces va a estar disminuyendo el precio que vamos a estar ofreciendo. Entonces, a partir de la intersección de ambas curvas, se va a dar el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio en cada mercado. Y si nos ubicamos por un precio debajo o por arriba del equilibrio, ¿qué estaría sucediendo? ¿Qué pasa si nos ubicamos por arriba? Los precios son muy altos y habría poca la demanda. gente no Claro. lo puede comprar, entonces hay exceso. Exceso de oferta. Claro. Claro, y lo tiene que ¿Cómo bajar actuaría el para mercado? ¿Cómo? ¿Cómo actuaría el mercado en ese caso? Se autorregula. Digamos, ¿cómo Sí, sería el volvería mecanismo abajo porque de regulación? Sí, bajaría los precios. Claro, baja los precios precio de equilibrio hasta bajaría. llegar al punto de equilibrio. Claro. Digamos, la oferta, digamos, va a estar reaccionando sobre un exceso de capacidad y va a comenzar a disminuir los precios hasta llegar nuevamente al equilibrio. Y si nos ubicamos por debajo del equilibrio, Profe, en ese caso, o sea, el estar por abajo, ¿no sería lo que está pasando, por ejemplo, ahora con el tema de los supermercados? Que al fijar precios máximos hay lugares donde empieza a faltar o se empieza a generar una escasez. en sí, claro, el precio máximo, digamos, generaría una situación que sería la de abajo, donde la demanda sería mayor a la oferta que se podría brindar a ese precio, digamos. O sea, Entonces, escasez de oferta o exceso de demanda. Claro, va a haber un exceso de demanda a ese precio, si los precios se ubican por debajo de lo que sería el equilibrio en términos de mercado. Eso es lo que se puede plantear en la actualidad, pero si pensamos en los supermercados, muchas veces, o sea, no se entiende por qué, por ejemplo, a veces aumentan los precios. O siguen el dólar o el dólar blue, digamos, van a estar analizando
las variables que ellos consideran para su negocio en términos de si les conviene aumentar o bajar los precios. En la actualidad, bueno, lo vemos con los barbijos, los insumos de salud que actualmente se establecieron precios máximos y sí generarían un exceso de demanda. Pero quizá los precios o los costos de producción no están variando. Lo que se genera es que en el corto plazo, como esas empresas no pueden producir o no tienen la disponibilidad de todos los bienes, dicen, bueno, aumentamos los precios para no quedarnos sin bienes tan rápido hasta que podamos volver a producir. Esa puede ser una forma de pensarlo. Sí, profe, pero también está la incertidumbre que cuando tenés que volver a comprar esos bienes para poder producir, no sabes a qué precio lo vas a comprar. Sí, también sucede eso, pero si, por ejemplo, lo vemos en el caso de los barbijos. Los insumos que se necesita para hacer un barbijo son mínimos. Lo mismo que para el alcohol en gel. No son insumos importados o que tengan un gran valor económico. Quizás a la hora de evaluar si el aumento de precio fue correcto o no, es pensar, bueno, como vos decís, ¿qué está pasando por el lado de las materias primas para esos productores? Si aumentan los precios o no. O también si, se puede pensar que no hay una competencia suficiente, entonces, como hay pocas personas que tienen esos bienes, pueden poner precios por encima del equilibrio, ya que no tienen competencia, que los ayude a bajar esos precios. Sería como un monopolio también, ¿no? Podría funcionar así. Quizás los productores son en cantidades suficientes, pero el sistema económico funciona mucho con las distribuidoras, o en este caso, si lo analizamos en términos de salud, con las droguerías, y generalmente son concentrados. Las droguerías o los proveedores de este tipo de insumos que van a abastecer a todas por ejemplo, las farmacias. Entonces se puede pensar que pueden estar coludiendo en el precio y decir, bueno, estoqueamos barbijo o alcohol en gel y después los vendemos a un precio mayor, al de equilibrio. Claro. Esa podría ser una opción. No siempre se puede pensar, bueno, se pone un precio máximo y se está cobrando más o menos. Hay que analizarlo de forma completa y decir, bueno, ver toda la cadena de comercialización para observar qué es lo que está pasando. Bueno, en términos teóricos, básicamente lo que hace el sistema neoclásico es analizar todo en términos de gráficos de oferta y demanda, donde la competencia operaría en todo momento y lugar, y si estamos ante un desequilibrio, eso nos llevaría al equilibrio nuevamente. En términos sociales, no es del todo satisfactorio pensar, por ejemplo, ahora estábamos analizando el alcohol en gel. Si tenemos alcohol en gel suficiente y si hay pocas empresas que están estoqueando para venderlo a un precio caro, ¿hasta qué punto eso genera un bienestar social? Pensemos que el sistema económico no clásico piensa en que va a haber un bienestar en la sociedad si hay competencia, que es lo que va a generar que bajen esos precios. En la realidad muchas veces se observa que no hay competencia en casi ningún mercado. Si lo pensamos en alimentos, tenemos a Arcor, eso ya te abarca todos los kioscos, por ejemplo. Todo lo que ven en los kioscos lo produce Arcor o Felford. Después, si van a un supermercado, Unilever, casi todo es de Unilever. Si van a los lácteos, o está La Serenísima, o quizá alguna otra marca, estaba Sancor en su momento, pero después son pequeñas marcas. Claro, porque aparte esas marcas grandes tienen como submarcas, digamos. Claro, eso es lo que, es lo que se puede ver también, que tienen primeras marcas y marcas que vos decís, bueno, esto, no sé, es una segunda, tercera marca en términos de producto, pero quizás es el mismo dueño. Eso Claro. lo puedes ver mucho con Unilever, por ejemplo. La Serenísima también, ¿no?
creo que También la Serenísima, creo que son dos empresas, Mastelone y otra más que no me acuerdo, que tienen el mismo logo, pero son empresas distintas, que se separan, una los yogures y otra las leches, creo. Pero Claro. ahí entra a operar, ¿no?, lo que son las marcas. Digamos, el marketing y el poder de mercado siempre va a estar presente. Pero, por podemos ejemplo, pensar- tiene sí. competencia, porque ponerle Sancor es una competencia de la Serenísima en este caso. Sí, competencia oligopólica. ¿Hasta qué punto Claro. los oligopolios compiten? Si lo miramos, no sé si lo han estudiado en microeconomía, pero los oligopolios no suelen competir, digamos, si no entrarían en una guerra de precios. No sé si actualmente está funcionando Sancor todo esto, pero si lo analizamos, por ejemplo, en las naftas, ¿no? ¿Por qué YPF siempre se mantiene con un precio inferior y Shell con un precio superior? ¿La importación? No sé si Shell, digamos, no sé si Shell importa, digamos, los recursos vienen de los yacimientos propios. Hace varios años que ya no estábamos, digamos, desde el gobierno de Macri, creo que ya se había dejado de importar energía y se estábamos exportando petróleo, o habíamos empezado a hacer eso. Así que podemos inferir que no estábamos importando. ¿Y por qué Shell no le compite a YPF? O sea, ustedes cuando van a una estación siempre van a ver que YPF tiene la nafta más barata que Shell. Porque es Argentina, porque está subsidiada por el Estado, claro. Eso puede ser un análisis, pero YPF da ganancia, digamos, no es que es una empresa estatal, pero funciona separado del Estado. Digamos, lo Puede ser podemos porque quiere proteger la economía del país, digamos, que la gente compre más barato. y hasta cierto punto, digamos. O sea, digamos, esas empresas, hasta YPF mismo, están coludiendo en el precio, pero se van a posicionar, digamos. Por ahí los fundamentos es difícil verlos, pero, por ejemplo, Coca-Cola y Pepsi también tienen una diferenciación de precio, digamos. Ya es una visión de marketing que tiene cada compañía, de ubicarse con precios caros o precios más baratos, por más de que tienen una participación importante en el mercado. Pero lo que no están haciendo es competir. Pero ¿Y eso por es qué no estarían? más por marketing, digamos. Sí, Para pero, abarcar o sea, segmentan los sectores. mercados. Por ejemplo, en Coca-Cola y en Pepsi se están segmentando el mercado. Cuando ustedes van a comer a un lugar, generalmente hay Pepsi. Pero si van a un kiosco, son todas Coca-Cola. Digamos, eso es una segmentación de mercado. Sí, salen ganando los dos, digamos, se ponen de acuerdo. Y sí. Entonces, o sea, no están entrando en una guerra de precios. ¿Qué pasó ahora con el petróleo en términos internacionales? El petróleo funciona, o la formación de precios del petróleo funciona en base a la OPEP. Pero ahora Rusia y Arabia Saudita estaban en conflictos y entraron en una guerra de precios y el petróleo llegó a valer en términos negativos en el contrato de futuro más cercano que ya no existe, digamos. Eso fue una situación anómala, pero si vemos el precio del petróleo bajó muchísimo porque empezaron a generarse guerra de precios entre ellos. La guerra de precios sería poner mi producto al precio más bajo que el otro para que me compren más, digamos, y así se va haciendo como Claro, que va descendiendo. claro, eso sería lo que sucede. Profe, Pero como la grande, sí. No, o sea, esta guerra de precios que se suscitó ahora entre Arabia Saudita y Rusia, puede ser porque bajó muchísimo también la demanda a nivel global por todo el tema del coronavirus. O sea, puede haberse desatado por eso, o es totalmente ajeno a eso. Sí, totalmente. Sí, hubo varios elementos. Si lo miramos desde el lado de la oferta,
lo que venía pasando en el último tiempo es que los grandes productores de petróleo no estaban disminuyendo su producción. Digamos, venían manteniendo la producción y hicieron, digamos, el corte en términos productivos lo hicieron tarde, digamos. China les dejó de demandar el petróleo que venía demandando. Pensemos que produce aproximadamente el 15% del PBI mundial, lo tiene China. Digamos, la crisis por el coronavirus vino desde China y los oferentes reaccionaron tarde a cortar la producción. Eso generó un exceso de producción y pensemos que esos bienes necesitan almacenarse en algún lado. Digamos, el petróleo necesita un lugar de almacenamiento. Por el lado de la demanda también hubo un shock, que fue, bueno, lo que ya sabemos. Digamos, cae la producción, entonces cae la demanda futura. En términos productivos, como se deja de digamos, se disminuye el nivel de producción de petróleo tarde, eso genera una sobreoferta disponible. ¿Lo siguen hasta ahí? Sí, se entiende. Sí. Sí, profe. Ok. El petróleo se forma, digamos, tiene un precio spot o disponible, como se suele denominar, que debe estar cotizando, no sé, los 9 dólares, por ejemplo, más o menos, entre 9 y 15 dólares está variando todo el tiempo, es muy volátil. Pero cuando miramos nosotros los precios, generalmente se ven precios de futuro, no sé si alguien conoce eso, los futuros o los derivados económicos. ¿Es como una especulación? No es una especulación. Son precios futuros sobre un mismo bien, digamos. No lo vamos a explicar acá porque llevaría mucho tiempo, pero es decir, bueno, yo compro un bien a un futuro y pago tanto precio. Bueno, lo que pasó, y generalmente o se entrega la mercadería o no hay mercadería, digamos, solamente son con diferencias de precios, o en otros casos se puede entregar mercadería cuando llega el momento de ese futuro. En este caso, el del petróleo, ¿qué pasó? En el mes de mayo estaba operando el futuro posición mayo, y al darse esta situación de una sobreoferta, digamos, pensemos que la oferta, dijimos, se achicó tarde, digamos, en términos productivos, disminuyeron los niveles de producción tarde. La demanda reaccionó primero, eso generó una sobreoferta que no podía colocarse porque los demandantes también son grandes operadores que tienen depósitos. Como esos depósitos estaban llenos y tenían compras de futuros, cuando los quisieron vender no había nadie que quiera comprar esos futuros que eran con entrega del bien. Entonces los llevó a una situación, por ejemplo, de que el precio sea negativo. Entonces tenían que ellos pagar, digamos, a los que tenían el petróleo para que no se lo tengan que entregar. No sé si se llega a entender, es medio difícil explicarlo por acá. Sí, yo por lo menos lo entendí. Sí, entendí. O sea, el precio llega a negativo porque los que estaban comprados en el activo decían, bueno, yo no tengo lugar de almacenamiento, al punto tal que dice, bueno, precio negativo, digamos, yo te doy dinero a vos para que mantengas esa disponibilidad en tu almacenaje. Esa es la situación que pasó. Pero ya el futuro siguiente ya estaba operando 13 dólares, digamos, no es que el precio es negativo hoy en día, pero sí es muy bajo. Esa guerra de precios que se ve en el mercado de petróleo es decir, bueno, hay una menor demanda. Ok, Rusia brindaba ofertas de petróleo a precios cada vez menores y Arabia Saudita lo seguía en la misma tendencia y eso generó una especie de guerra de precios que se frenó con un acuerdo que hicieron hace poco. Digamos. Dijeron, bueno, basta, disminuimos la producción y dejamos de competir como venían haciendo hasta el momento, que los termina destruyendo a ellos. Digamos, cuando hay oligopolios y hacen guerra de precios, corren riesgo de mantener su estabilidad en el negocio. Pero, profe, Sí. la venta del barril, o sea, sería la competencia, los productores serían, por ejemplo, Rusia y Arabia Saudita, digamos, los que estarían Claro. vendiendo. Si miramos, o sea, la oferta es la OPEP en términos generales.
¿Por qué decimos la OPEP? Porque están organizados en un mismo organismo y es como van definiendo los precios. No es una obligación, sino que, digamos, es una organización que se supone que van en línea con las mismas decisiones. También está Venezuela, no sé si está Ecuador, creo que también, son 4 o 5 los mayores productores de petróleo, en el que no está Estados Unidos, digamos, eso es algo importante de tener en cuenta cuando lo estamos analizando. Ellos como oferentes, digamos, no hay otros oferentes más que ellos, digamos, son los mayores productores que tienen petróleo barato y que no es por fracking, digamos. Tienen los mayores reservorios, los menos costos para extraer el petróleo. Entonces, fijan el precio del petróleo a un nivel que les parece conveniente sin llegar a un nivel de, digamos, no están compitiendo por el petróleo. Están fijando precios a una cierta cantidad y listo. O sea, Claro, prefieren vender menos pero ganar más. pero, o sea, lo bajaron igual, estuvieron bajando el precio del barril, creo, en Estados Unidos también, ¿no? No, si bien el precio del petróleo se forma ¿cómo me dijiste que había estado bajando el precio de Estados Unidos? Claro, Estados Unidos no está en ese mercado en sí, digamos. Estados Unidos produce petróleo para su nación y lo hace a un costo bajo y consigue petróleo barato, digamos. Pensemos que cuando las economías están compitiendo, para poder producir barato necesitan energía barata. Digamos, Estados Unidos lo obtiene y lo utiliza para consumo interno. No sé hasta qué punto Estados Unidos es un exportador de petróleo. Lo que hace es no comprar en el extranjero, pero tiene una tecnología que le permite extraer petróleo a muy bajo precio y con eso tienen la nafta barata, digamos, todo eso genera que el sistema de transporte sea económico, la logística, etc. Entonces eso le permite competir mucho en precio a la hora de exportar bienes, por ejemplo. Pero no lo veo a Estados Unidos como un gran exportador, sino más que nada a los países que viven del petróleo, que pueden ser Arabia Saudita, Rusia, si bien no vive del petróleo, su situación fiscal depende mucho de las ventas de petróleo y los márgenes que venían dándole. claro, perfecto. Bueno, como síntesis de todo esto, podemos, por lo que estuvimos hablando, los mercados en sí no funcionan en su mayoría de forma competitiva, digamos. Eso es lo que se observa empíricamente, lo cual en algún punto nos pone en duda la eficiencia a veces de los precios, por más de que no quiere decir que no haya competencia. Hay mercados oligopólicos, sí, pero los precios en sí son una guía, digamos, no es que vamos a desechar el sistema de mercado en la formación de precios, sino que también observarle las críticas que se le puede hacer, digamos, no podemos pensar que el sistema teórico que estamos presentando funciona de forma perfecta para el análisis de los mercados. Centrándonos en el mercado de trabajo, que es otro de los análisis importantes a la hora de estudiar y de diferenciar, por ejemplo, de lo que va a pensar el sistema keynesiano, que vamos a ver después, creo que lo da ahí. Como mencionábamos antes, el sistema neoclásico va a estudiar a la economía en términos de factores productivos, entonces los trabajadores digamos, van a ser un factor productivo más, igual que el resto. Y su retribución va a venir dada por la productividad que aporten a la producción. También ahí, digamos, cómo medimos la productividad, digamos, qué trabajador es más productivo que otro. Si lo miramos en términos de mercado de trabajo, a veces podemos pensar que los profesionales son los que mayor salario pueden obtener, pero hasta qué punto generan mayor productividad, por ejemplo, que un obrero de la construcción que tiene un salario muy bajo. Pensémoslo un poco, digamos. ¿Quién es más productivo?
alguien que está en una oficina siendo un trabajador administrativo o un obrero de la construcción que produce o está construyendo un edificio que tiene un alto valor económico. Su salario no estaría representando su productividad. Depende también de lo que haga el trabajo en la oficina. Claro, si lo Sí. que hace es un trabajo tipo de logística o algo que le sirva al empleado, al operario, para poder concretar el trabajo, digamos. Sí. Pero bueno, más allá de eso, digamos, ¿cómo se mide la productividad? O sea, se está pensando que cada uno recibe lo que aporta en la producción. Pero Pero ahí no se mide la ¿cómo se productividad. determina de esa forma? Profe. Sí. La productividad no puede ser sería el beneficio económico que le genera a la empresa cada empleado. Sí, eso sí, cuando nosotros analizamos sistemas empresariales pequeños, digamos, el costo de un trabajador puede ser elevado en algún punto y, digamos, va a tener un límite en la capacidad de brindarle salario. Pero cuando estamos hablando de empresas muy tecnificadas, donde con muy poco personal un empleador, un trabajador va a estar produciendo mucho, digamos, porque tiene medios de producción mucho más desarrollados, ahí tampoco estaría cobrando más ese trabajador. Pero también sería poner el que trabaja en la oficina que tiene los recursos para diseñar el edificio, por ejemplo. Sí. Es difícil reemplazarlo a ese, sería. Y en cambio, el obrero que te hace el edificio, por ahí hay mucha oferta de obreros. Entonces, también se le baja el salario que se le paga por ahí. Puede ser una forma de verlo también. En la práctica, quizá podés ver que ese estudio de arquitectos tiene estudiantes que hacen los cálculos y dibujan en AutoCAD y también se convierte en otra empresa, digamos. Es un caso especial el de la construcción de edificios. Generalmente lo hace un estudio de arquitectos que a su vez es una empresa que tiene sus empleados. En el fondo, ¿quién está haciendo el trabajo? Digamos, ese trabajador, y tampoco estaría cobrando por su productividad. Es entrar un poco en detalle, pero es poner un poco, digamos, de discutir o poner en una perspectiva crítica y decir, bueno, hasta qué punto cada uno de nosotros, los que trabajen, cobran por su productividad. Y si en verdad el trabajo que están haciendo, digamos, es productivo en algún punto. En la práctica, ¿qué se ve? Que los sindicatos son los que definen con las empresas los salarios. Hoy en día, un trabajador de un supermercado es más o menos productivo. ¿Con respecto a qué? O en general. Y hoy, o sea, los trabajadores, por ejemplo, hoy en día, en esta situación de pandemia, Y son más, innecesarios y no tienen poder de decir, bueno, no, yo me quedo en mi casa y que venga otro. Entonces así eso generaría un proceso de estímulo de salario para que deseen venir a trabajar. El salario está fijado. O sea, no van a estar operando, en la mayoría de los casos, elementos de competencia en la determinación de ese precio, que en este caso el salario. Y si lo pensamos en términos de desempleo, digamos, podemos ver que las economías en sí tienen desempleo. En este caso, por ejemplo, Argentina tiene un gran nivel de desempleo. Entonces, ¿cuál es el poder de fijación de salario que puede tener un trabajador respecto a una empresa, por ejemplo? Si uno se da vuelta y hay un montón de gente que está muy poco. buscando trabajo, muy poco. Bajo. No, claro. O sea,
pensar que todos los factores productivos tienen el mismo poder de negociación es medio difícil también. Según la teoría neoclásica, no existe el desempleo involuntario. El problema de que exista desempleo es que hay salarios que son rígidos a la baja y eso implica que la gente o las personas no puedan conseguir un trabajo. Las únicas dos formas de desempleo que admite la teoría es el desempleo friccional, que va a estar relacionado con el cambio de trabajo. Por ejemplo, cuando una persona quiera cambiar de trabajo, entonces renuncia y hasta que consiga otro trabajo, eso va a ser un desempleo friccional, y un desempleo estacional cuando, por ejemplo, estamos hablando de economías que funcionan con estacionalidad como las cosechas, y eso genera un desempleo, por ejemplo, cuando ya no se está cosechando y luego se vuelve a necesitar en otro momento. Pero nunca va a estar admitiendo el desempleo involuntario. Lo cual también es difícil de pensar, digamos. Eso querría decir que la mayor parte de la población, por ejemplo, en Argentina no quiere trabajar al salario que debería para conseguir un trabajo. Eso también es subestimar el hecho de que quizá podemos pensar que no tenemos una capacidad productiva suficiente para tener a todos los trabajadores en actividad. El esquema del mercado de trabajo también funciona como la oferta y la demanda. Digamos, la oferta va a ser lo que va a determinar las necesidades, ¿no?, de mayor cantidad de trabajo en una compañía, hasta el nivel de que la productividad marginal de los trabajadores sea igual al salario. Como esa va a ser la cantidad de trabajo necesario. Y perdón, disculpen, cuando hablamos de oferta, nos referimos a los oferentes de trabajo, que son los trabajadores. A mayor salario van a estar dispuestos a trabajar mayor cantidad de horas o mayor cantidad de trabajadores. Respecto a la demanda de trabajo, va a tener pendiente decreciente porque a medida de que bajen los salarios va a demandarse mayor cantidad de trabajadores. Por detrás de esto también operan las marginalidades, y se va a igualar la oferta y la demanda cuando la productividad marginal del trabajo en cada unidad productiva sea igual a ese salario. Si lo enfocamos en términos macroeconómicos, que es lo que estamos estudiando, podríamos pensar si el sistema neoclásico nos sirve para explicar las crisis. Mencionamos ya a grandes rasgos que hubo una crisis importante en 1870. En esa crisis fue la primera gran crisis del sistema actual en el que vivimos, y donde todavía no había un gran desarrollo de herramientas de políticas macroeconómicas. Bueno, fue una crisis que duró aproximadamente casi 30 años con deflación. Después hubo un periodo de crecimiento donde se vivió la crisis del 30, digamos, la Gran Depresión. ¿Alguien escuchó hablar de la Gran Depresión de la década del 30? Sí. Sí. Ok, ¿y qué medidas se tomaron? Todavía no existía el keynesianismo. Eso es un dato interesante a que sepan. Puede ser que Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, había dividido el banco como en dos instituciones diferentes, empezó a hacer infraestructura. Sí, o sea, lo que hace Roosevelt es aplicar el plan de New Deal, no sé si lo habrán escuchado en algún momento, donde la salida de la crisis, digamos, desde la crisis comienza en el 29. Si pensamos en las crisis desde ese momento hasta la actualidad, también la crisis de 1870, a grandes rasgos se dan por crisis en algunos activos específicos de commodities, o en crisis de las bolsas en general, digamos. Las pérdidas de valor de las bolsas son lo que originan después las crisis económicas adentro de cada economía. Si pensamos en la crisis del 30, en el comienzo
no se intervino, digamos, no se estaba interviniendo de ningún tipo y no se veía ningún tipo de mejora, digamos. Lo que plantea Roosevelt es incrementar los incentivos por parte de la demanda para poder lograr un nuevo equilibrio económico que permita un desarrollo nuevamente. Lo que se ve en las grandes depresiones es que es difícil que el sistema neoclásico opere, digamos. Lo que nos plantea el sistema neoclásico es que no hay que intervenir. Y de esa forma se va a salir de las crisis, pero lo que termina resultando es que las crisis se terminan agravando, digamos, no vuelven los procesos de acumulación nuevamente. Puede ser que los neoclásicos también creían que había que llegar al equilibrio presupuestario, por eso también se originó la crisis. No sé si por eso, o sea, en algunos casos sí. ¿Por qué? Porque plantean que hay que alcanzar un equilibrio presupuestario y con eso se aplican políticas fiscales restrictivas, como puede ser el aumento de las tasas de interés, eso repercute en los créditos y termina afectando la producción y el empleo. Pero en términos, digamos, de la empiria, de lo que vemos de los países, dejando de lado Argentina, que podemos decir, bueno, Argentina no funciona las variables económicas porque están todas desordenadas y es difícil pensarlo. Bueno, pero en el caso de Estados Unidos, digamos, llegó a tener las tasas de interés a casi cero. Si miramos a Europa, las mantiene a veces en términos negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que te están regalando el dinero para que vos inviertas. Digamos, son políticas totalmente expansivas para seguir motivando el crecimiento. Entonces, ¿hasta qué punto a veces no es pensarlo de un lado o del otro? Digamos, si es la demanda o la oferta lo que nos va a generar el crecimiento y el desarrollo, sino que a veces hay momentos en los cuales no opera la ley de Say, por ejemplo, como se menciona ahí. ¿Qué sucede con la ley de Say? Por detrás de la ley de Say se plantea que las economías crecen en base a ahorro, que luego eso va a generar inversión. Cuando se produce, todos los bienes se van a poder colocar en el mercado. Las crisis que nos muestran que hay superproducción y ¿qué sucede? No se puede colocar esa producción en el mercado. Ahí estaba leyendo un mensaje, disculpen. ¿Qué opinión tienen? Profe, la ley de Say la toman los neoclásicos de los clásicos, ¿no? Sí. Pensemos que los clásicos están buscando el origen de la riqueza, que lo van a ver, que el trabajo genera riqueza, y en la necesidad de generar excedente por parte de los empresarios para que puedan reinvertir esos beneficios y generar procesos de acumulación e inversión. Digamos, por detrás de eso, ¿qué se está pensando? Bueno, ese excedente es un ahorro, ese ahorro se destina a la inversión, eso genera nueva producción, y toda esa producción siempre se va a poder colocar en el mercado. Por eso la idea de libre comercio, que se toma ahora de los neoclásicos, en el sentido de que necesitamos expandir los mercados porque la economía local no alcanza para colocar esa mercadería. Digamos, ese es el fundamento de la ley de Say. En este sentido, la teoría neoclásica nos plantea de que, bueno, si nosotros tenemos una crisis, eso implica una superproducción. Para que salir de esa crisis los precios tienen que bajar, es decir, tiene que haber una deflación. Pero en la práctica, ¿qué pasa con esa deflación? Digamos, si miramos a Japón, hace 30 años que tiene deflación. O sea, a veces los procesos deflacionarios son mucho más peligrosos que los inflacionarios. Aunque, por ejemplo, vivir con una inflación del 50-40% anual no es para nada práctico y termina afectando a todos los precios relativos de la economía, digamos, no quiero decir lo contrario, sino que pensar en que nosotros, si lo miramos en un gráfico de oferta y demanda, pensar en que estamos en una crisis de superproducción, los precios tendrían que bajar. Cuando hubo procesos así de deflación, por ejemplo en la década del 30, costó mucho salir de la deflación. Las políticas expansivas no alcanzaban para poder salir de ese proceso deflacionario.
Y eso genera que haya reducción de salario, ¿no? Y desempleos. Exactamente, sí. Eso incrementa mucho el desempleo. Tenía un gráfico que no lo incluía al final, pero en las crisis que hemos vivido, en términos generales, se han producido aproximadamente en Estados Unidos 2 millones de desempleados, digamos. Lo cual no es poco. Si bien la población ha incrementado a lo largo del tiempo, la última crisis, la de 2008, había generado una cosa así de 2,6 millones de desempleados que no se podían insertar al mercado laboral. Pensemos que el mercado laboral estadounidense funciona como en las leyes de mercado. Se supone que si baja el salario no tendría que haber desempleo. Hoy estamos viendo que hay 20 millones de desempleados en Estados Unidos que se generaron el último mes. No sé si lo habrán escuchado en algún lado. O sea, es 10 veces más que lo generado en las crisis anteriores, como la Gran Depresión. Digamos, en términos comparativos, la situación actual es bastante complicada. Quizá ahora, bueno, se mete el factor de decir, bueno, no se puede producir porque la pandemia no te deja salir de tu casa, entonces se quedan desempleados. Bueno, en Estados Unidos la producción puede continuar, no hay restricción de ningún tipo, pero las ventas se han visto disminuidas y no es que baja el salario, tampoco. No está bajando el salario, aumenta el desempleo. Digamos, el desempleo involuntario está operando, digamos, como en el resto de las crisis que se pueden ver a lo largo de la historia, como la Gran Depresión es la más conocida. Pero yo creo que esta vez por un factor externo, digamos. Sí. No sé, es la primera creo que vez ningún modelo puede zafar bien de esto, digamos. Sí, o sea, podemos pensar que el elemento central que generó la crisis fue exógeno, ¿no? La crisis pandémica. Pero digamos, después de este fenómeno que afectó las bolsas. Cuando cayeron las bolsas, ya generó los mismos procesos que en las crisis anteriores. Si bien el desencadenante en este caso fue una pandemia, el efecto fue directo hacia la valorización financiera de las bolsas. Digamos, se derrumbaron todas las bolsas y una pérdida de valor muy importante. Y luego empieza a operar sobre los otros factores como ha sucedido en la crisis anteriores con mayor desempleo, y eso que estimuló actualmente. ¿Qué hizo Trump el último tiempo? ¿Alguien lo escuchó en algún lado? O sea, no dejó un ajuste a la oferta que diga, bueno, que disminuyan los precios y eso vuelva a equilibrar el mercado. Hizo la expansión monetaria más grande en términos históricos que pudo haberse visto desde los orígenes del sistema. El único beneficio, o sea, si lo miramos en términos económicos, Trump tiene el beneficio de poder emitir dinero, digamos, casi de forma ilimitada, porque es moneda internacional. Entonces, ese dinero que emite lo puede utilizar para importar bienes a un costo marginal nulo, digamos. Si lo miramos desde la eficiencia económica, digamos, es un sistema basado en la confianza, pero el costo que tiene Trump de comprar bienes del extranjero es solamente el costo que tiene para imprimir los billetes. Lo cual eso le va a estimular la demanda actualmente para evitar una crisis de producción. Ese es el beneficio que no tienen otros países, por ejemplo, como el nuestro, que no tenemos moneda internacional. Esa emisión puede o no generar inflación, dependiendo de las circunstancias de cómo estén operando la demanda y la oferta de dinero. Digamos. Si bien no estamos estudiando mercado monetario, es importante pensar que no siempre, digamos, la emisión va a generar inflación. Cuando salimos de la crisis de 2001-2002, se emitió mucho dinero, pero había una demanda de dinero muy sólida que estaba operando ese dinero y no lo estaba llevando a un incremento de precio. Digamos, hasta 2007, 2008 no tuvimos inflación
y la base monetaria se venía expandiendo muchísimo. En la situación actual, si miramos 2018, hubo emisión nula y inflación del 50%. ¿Hasta qué punto ese mito puede explicar un sistema, ¿no?, que la emisión va a generar automáticamente inflación? Depende también hacia dónde va el dinero. Lo cual tampoco, digamos, va a estar desechando que una emisión exacerbada no genere un proceso inflacionario, digamos, no quiero decir eso, pero encontrarle los matices a la forma en que vemos las cosas, digamos, eso por ahí como para dejarles, digamos, que ustedes puedan pensarlo de forma más crítica o evaluando otras cosas antes de decir, bueno, dicen esto y yo lo repito y es de esta forma, por ejemplo. ¿Alguna duda, comentario? No, ninguna, profe. ¿Ninguna? Bueno, lo que hoy no les pedí fue la asistencia. Deberían escribir sus nombres, así me queda la asistencia.